we're thrilled to collaborate with writers and researchers on publications and events like the one we have here today, thanks in large part to the tremendous energy of our maestro, Rey Berroa. Muchísimas gracias por reunir a tantos poetas en este escenario para compartir su humanidad y poesía a través de las fronteras nacionales. Thanks so much for bringing together poets on this stage. I think it's important that we think of a library as a stage sometimes, and that we think of it as a place that is a little louder than people expect for it to be, as it will be today. Thank you very much. The room was created for people to share their voices and share their references and share their works. So this is exactly what you all are here to do today, and I'm so grateful to our poets. Muchísimas gracias a los poetas aquí también. Bueno, lo importante es que están aquí para compartir su arte, sus voces, sus referencias a la literatura y al mundo y la humanidad. Y gracias por compartir con nosotros. Let's see. In the spirit of shared poetry and in community, shared in community, I think that's very important for this reading room. It's my pleasure as chief of the Latin American, Caribbean, and European division, of which the Hispanic Reading Room is part. It's my pleasure to welcome José Enrique del Monte. No sé si es exactamente el orden del... Okay. El orden: José Enrique del Monte, Sofía Esteves, Gabriela Gutiérrez Imuz, Elizabeth Lara, Dana Gelinas, Alberto Robles, Calixta Gabriel Chiquin, Luz de la Mieja, y Elizabeth Dual. Did I miss anybody? ¿Esquecí alguien? No? And before any of that, I just want to say gracias a todos ustedes por su trabajo, por sus voces, por su arte, y gracias a Rey and Julie Stoner for organizing this event today. And I will call to the mic. I always like to turn over the mic to a much better speaker than myself, the ever creative and capable Rey Berroa. ¿Se han dado cuenta que se vistió para aparecer en el libro? Sí, pues sí. Y hay otros libros aquí también, así, del maratón. Del maratón. Y de ustedes, así, individuales también. Estás vestida con las mismas. Ah, pues sí. El libro acaba, bueno, Susan, thank you very much. Thank you very much for this. Aunque no lo parezca, la procesión va por dentro. Ya son 3/4 de siglo que llevo en esta tierra y quiero realmente, cuando me vaya, hacer de este lugar en que me ha tocado y de este tiempo, dejarlo mejor para los que vienen detrás de mí. Y ese es el motivo por el cual no me canso, aunque me canse. Gracias, Susan. Gracias por recibirnos otra vez. Es maravilloso poder hacer esto, vernos, olernos, tocarnos. Algo que no pudimos hacer durante estos pasados 4 años en que nos podíamos ver y oír, pero no había no podíamos tener esas otras experiencias extraordinarias que forman parte de la experiencia de estar vivos, de ser seres humanos. Por eso, cuando planificamos hacer esto, inmediatamente yo le escribí a Susan diciendo: tendremos la posibilidad de volver al estrado. Este es el sitio ideal para lo que hacemos nosotros, y como acaba de decir Susan,
la biblioteca debe ser eso, es el lugar donde están las voces. Y nunca mejor esto que las voces de los poetas. Y al equipo, Julie, Alison, todo el equipo que está aquí empujando, presente. Gracias también por todo lo que hicieron. No se olviden los poetas que después tienen que firmar un papelito que yo les dije a ustedes y creo que está allí porque debemos darle permiso a la biblioteca para permitir que los internautas de toda la Tierra tengan la posibilidad de estar presentes en esta reunión, aunque sea en forma diferida. La forma diferida va a ser que 2 meses, quizás, el tiempo que sea. No nos debemos nunca cansar de esperar por la poesía. Está siempre presente, pero en esta ocasión es todavía más importante. Y quiero darle las gracias a todos, a todas, a las colegas poetas y a los colegas poetas, a quienes nos han echado una mano para albergar a los poetas, porque esta es una fiesta de familia pobre. Yo le decía a Elizabeth ayer cuando viajábamos desde el aeropuerto Dulles al hotel, llevamos 31 años haciendo esto sin un peso. Es decir, poniéndole las agallas que requiere la poesía, la emoción que requiere la poesía, pero claro, no se puede hacer nada. Por eso, gracias al Banco Popular de la República Dominicana, que es el que pone el dinero para que se publique esto, nosotros probablemente hubiésemos hecho una forma mimeografiada, no sé si ustedes se acuerdan. El Banco Popular, en la persona del poeta José Mármol, que ha estado aquí en otras ocasiones, gracias al Teatro de la Luna, que me permite estar, es decir, el teatro me da la posibilidad para que yo lleve a cabo este crimen a favor de la poesía. Y aunque yo soy el que organiza todo, obviamente yo no puedo hacer todo esto solo. La sección cultural de la Embajada de España, en la persona del poeta y narrador Miguel Albero, es la única vez que nos ha tocado alguien que realmente está en el ajo de la creación literaria. Esto no quiere decir que no habíamos tenido ayuda en el pasado, siempre hemos tenido la ayuda. Desde que yo llegué aquí en 1984, muchos de ustedes no habían nacido todavía, desde que yo vine aquí en el 84, estuvimos trabajando con la Oficina Cultural, con la Biblioteca del Congreso. De hecho, yo tenía una oficina en la 5ª planta del edificio Adams para investigar, nada más llegar, porque la razón por la que yo acepté este puesto en George Mason University es porque iba a estar cerca de la Biblioteca del Congreso, donde yo podía pasarme los días y las noches leyendo. Ratón de biblioteca, como un ratón de biblioteca. Y nada, después de esta breve introducción, gracias a todas ustedes por estar aquí presentes, poetas y amantes de la poesía. Vamos a iniciar la lectura. Esta va a ser una lectura sencilla, como la grabación, en vez de hacer como vamos a hacer mañana, que es una persona sube aquí y lee un poema y luego un poema, hoy vamos a hacer, ustedes vienen y lee cada uno 2 poemas. No
por favor traten de que sea un poema medio largo, pero un poema corto, para manejar nuestro tiempo de la mejor forma que podamos. Si nos alcanza el tiempo, volvemos a hacer una pequeña ronda de un poema por persona. Después hacemos un receso que no va a ser receso, sino que va a ser reflexión filosófica, social, cultural, sobre ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué nos sirve la poesía? Y esa reflexión, yo espero que en esa reflexión participemos todos, público y poetas. Yo he traído una serie de preguntas, pero va a ser imposible pasar por todas esas preguntas. Aquí mi exalumna, inmediatamente cuando yo dije eso, se echó a reír, porque ya sabe que las preguntas, yo llevo 50 preguntas y después pasamos 2 discutiendo. Y posiblemente va a ser ese el caso. Vamos a comenzar con el primer poeta que aparece en la lista, a quien tengo que mencionar que es el actuador, el actuante. Ha sufrido lo que no se podía sufrir sino solo por la poesía, porque le cancelaron el vuelo ayer en Miami por clima inclemente. No sé, pues esa aliteración va muy bien ahí, clima inclemente. Le dijeron que a las 8 le dijeron que nananina, que a las 10, y después a las 10 le dijeron, mire, no hay ningún vuelo, y estábamos todos con un nudo en la garganta de que no llegara el libro. Porque claro, sin el poeta dominicano nosotros no podemos tener acceso al libro. No puedo darles el libro hoy porque Enrique trajo creo que 3 copias, pero las tiene en la maleta. Espero que no haya entrado el gato en la casa de... en casa. ¿Con quién te estás quedando? ¿Con Janet? Oh, o sea que todavía, ha dormido en el carro. Bueno, José Enrique, comienzas tú. Bueno, antes de leer, primero las gracias a todos los organizadores, a la Biblioteca del Congreso, al Teatro de la Luna, Rey Berroa, que es el motor de esto, y de manera particular a la Universidad Iberoamericana, UNIBE, en Santo Domingo, que hizo posible mi participación aquí. Le estoy muy agradecido. Casi no estuviera aquí. Bueno, 2 poemas. Las abejas zurdas caminan con 2 patas. Perdonen, cuando ustedes comiencen tienen que decir su nombre Ok. y de dónde vienen. Muy bien. La primera vez. La segunda vez ya no tienen que decirlo porque ya lo tenemos. Ok, muy bien. José Enrique del Monte, República Dominicana. Las abejas zurdas sueñan futuros azules y perciben la diestra en las cosas inertes. Duele el aguijón que traspasa mi nombre. Las abejas zurdas caminan con 2 patas, cabalgan desnudas en el barro profundo, nadadoras en saliva de marsopas, rumian pasadizos de troncos, impares de mañanas tibias. Las abejas cargan la consistencia en sus alas, diminutas alas que resaltan opacas. Las veo buscando el rojo o el ocre en la transparencia del verde, ávidas de sangre, rojas de melancolía. No hay más tristeza que la necesidad de lo ausente. Hay abejas zurdas que derraman palabras al estambre, aquietadas en luz, celebran en silencio cuando se abre la dimensión de lo intemporal. La mirada. El ojo descansó fuera de sí, solo, en la vastedad y consistencia, ajeno a la mirada de reojo, apenas flotante en los extremos. Globo infinito en el límite de lo posible, gira, se desplaza en lo plural, en lo obvio del asombro, detenido en la inmensidad de los instantes, culpable de la trampa de tantas aventuras, ojo en el espectro o en el aleteo de la noche,
repetido en sucesión de latitudes, el ojo de la carne, contorno del orbe, donde nadan los tiempos sumergidos en la lumbre, errante en la orfandad de sutilezas o en la estridencia del obsceno, colgado de su abismo. Ojo de tanta abundancia, ojo de lejanos desenlaces, perdido en la mirada de las cosas que ya dejaron de ser cosas. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Esteves, soy dominicana, residente en Washington. Es un placer estar aquí y me siento privilegiada de estar de este lado, de verdad que sí, gracias. La ciudad es un océano. La ciudad es un océano de peces verticales, artefactos flotando, los tesoros de ayer convertidos en basura. Hay una fiesta de cangrejos en la cabeza de los padres de la patria. Pienso en la recolección de datos y estadísticas de mi trabajo tan urgente ayer. La marea sube. ¿Será porque la gente llora? La ciudad es un océano, maullidos de gatos en los tejados, pájaros silbando desde altas ramas, un acordeón suena, una mujer canta, silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. El vaivén de las olas arrulla. La ciudad es un océano. Los pescadores de perlas salen en sus lanchas a recoger lágrimas de luna llena. Me atacan escalofríos. No sé nadar. El pecho me estalla y brota un caballo desbocado. Salta por la ventana, lo agarro y se rompe en dos. Una mitad se escapa, la otra patalea entre mis manos. La ciudad es un océano, una fosa común. Tiro por la ventana, una a una, cosas que acumulé por años. Se van en direcciones dispersas, algunas se hunden. Otros recogen con atarrayas objetos bollantes. Aquí estoy, desconectada del mundo, con un poco de pan, libros, cuadernos, lápices y un caballo roto. Escribo, leo poemas, bailamos, la marea sube. Abrojos. Rosas blancas, no, cultivo abrojos, las malqueridas hierbas de otros jardines, los que brotan indómitos en las rajaduras de las aceras, en el pasto quemado a orillas del asfalto, en los versos pérfidos de Baudelaire, los que reverdecen al despecho de las flores de patios manicurados, de duchas ácidas de perros viandantes. Las delicadas plantas se agostan, los abrojos yerguen sus recias cabezas, adornan lugares indignos con sus vestidos espinosos, con la certeza que no serán bouquets de supermercado. Cultivo abrojos, no rosas blancas. Perdón, maestro Martí, aquí blandura no vale, mas los ofrezco por igual. Virtuosa es la flor que soporta desprecios y concede galantería. Gracias. Bueno, ¿está encendido? Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la Biblioteca del Congreso, muchas gracias a la Oficina Cultural de la Embajada Española por la invitación para estar aquí. Es mi primera vez en Washington y también en Estados Unidos y acostumbro además a escribir poemas bastante largos, entonces voy a incumplir lo que decía Rey, al que también le agradezco muchísimo la hospitalidad, y solamente leer uno, en lugar de uno largo y uno corto. Este además no forma parte ni de la antología que publica Rey sobre poetas de aquí, ni de los dos poemarios míos publicados de La Transversal, sino que se trata, para darle más magia al asunto, de un inédito. De noche, en ocasiones, amor, tienes la lengua sádica, las manos sádicas y me preguntas, voraz como de noche, en ocasiones, todo, y voraz como el tiempo devoras en la ausencia,
¿Qué hago contigo y por qué no persigo un espejo, una perla finamente extraída, una divinidad que fulgure en tres cielos, un claro, un sinfín de metáforas alternativas y una canción tranquila, un marcapasos y un metrónomo que marque mi ritmo no viva en tantos días como si mirase a través de ventanas mal cerradas una calle, directamente lo cruel de la luz del sol? ¿O no persigo la respuesta y encajo toda conexión del avión perdida o palabra torpemente, torpe eres, activada en la misma, encima de la verdad, de la lengua, de las manos? Así hace la gente, dices, amor, pensando en todas las egoístas del mundo, entre ellas confundidas. Y no has pensado bien o escrito en 7 meses, dices, amor, porque 7 llevas enamorada de mí. A quienes escriben hay que romperlos para que escupan sus mejores libros, sí, mejor aún si se rompen sus costillas. Es la misma la respuesta a ambas cosas. Por 10 veces multiplicada excede la poesía del deseo insatisfecho en cantidad a la poesía del amor. El amor admite difícilmente el exceso en las palabras. El amor con frecuencia no requiere el exceso en las palabras. El deseo sí, porque compensa en enorme envoltorio todo lo que no se tiene, y pedir palabras a quien lo que tiene perder teme es dar un lápiz a quien no sabe escribir. Exigir metonimia y no balbuceo cuando lo que se quiere es balbuceo. Si acaso el peso específico de un cuerpo o el toque de los dedos, pero siempre el temblor viscoso de un balbuceo indescriptible. Quiero construir el mundo contigo, no el mundo trenzado de urbanistas, ni tampoco erigir los puentes del Xúquer, no cubrir, amor, el mundo con decretos, ni exactamente rescatar murciélagos, aunque en algo construir a rescatar se parezca. Quiero el mundo en nada, en contemplar tus proyecciones, el mundo en el que no avergüence mirar a otros ojos y verse, el entusiasmo de un mueble mal montado, la mezcla de estantes que me adelantes en alguna rama de la estética y ser yo desquicia absoluto incapaz de soportarlo. El mundo de viajes, de días, minutos y años, de no agotar nunca la pasión por el recuerdo y que no sea nunca ese recuerdo, aquello que juntas nos mantenga, sino el futuro, torpemente abierto y exprimido hasta agotar, amor, amor a través, tu propia sed insaciable de proyecciones. En todo cuanto yo he conocido, amor, no hay sed comparable a la de la ambición pequeña o a esta eterna vuelta de compensación que nos azuza. Dame sed, dame angustia, ausencias, muerte, casa, más muerte, arroz y puchero. Dame vértigo y atiende, amor, atiende a toda nuestra sed que no se sacia. Se me olvidó de antes, Elizabeth Duval, de España, Madrid. Muchas gracias. Primero doy gracias al corazón del cielo y de la madre tierra, a todos los elementos por permitirnos estar aquí esta tarde, compartir con ustedes unas humildes palabras que brotan el alma, quizás mal redactada, pero va con corazón. Es un poema largo de plano y yo escribo muy largo, entonces solo, así mi nombre es Calixta Gabriel y Guatemala, Centroamérica. El poema se llama Riqachabali Riqatinimatil. Riqachabel Riqatinimatil. Elashinektok Shebosperi Jalajoktak Katinamital. Rikindi naoh, rikindi nikitsat kakakulev. Rije shaleshpe, rikindi nabei, kisha ohil, tikiteohil, rikatinamit. Sheukusesh, hantape, kachabel, conojer y tinamital. Kikemon, rikindi kinohbal. Rikindi
kuchu qababil, rikatit qamama, kikindi la hoqtaq nooq, na hoqtaq ruachulev, romarije, ri teja, ri talung, chiqej, hula jujay chik kitaklachinej. Chukak kichabalkan rikatanamital, yeukusesh pahalajohtak shukulem, pahalajohtak ramaj, tak moloh. Rikatit jamama, shkitibahkan, chirij riabuej, sektak wuj patak, rukultak jay, chuchitak jay, abuej shkiyakan rikatit jamama rikibuj, rikinojbal, chupan riruachulev shkiyakan rikisamaj. Kih jalón, kachabel, chuach riruachulev, shekut patak jalajohtak tinamit patak jalajohtak jay, patak johtak chabel, patak johtak auchoch, patak johtak laibal, patak bey, kitaklapa ugual tak chich, rikih ramah akuchi patak huyush kikusah kachaber katit kamama chuari rachulev ishimuleu. Yalanka takush chikiwech rikakatak kalashilempe chiri chikapatak jalajohtak rachulev. Hakari yohkikot richin yohchong richin ri kakulev richin ri chumil rikir kater rachulev chuka rikin ri ronogel rikochuach ri rachulev. Rikachabel, rikatinamit, korikin rina ojil, chukarikin ri etamabuel, richin ri etamabuel lil, irichin de chumilal, riajabilal, ritzaconel, chukajanila chic, tak etamabuel. Allí lo dejo en cachiquel y lo trato de leerlo en español sobre los idiomas indígenas y ancestrales del mundo. Nacen desde la creación los pueblos y las culturas. Desde las cosmovisiones en el mundo surgieron el primer aliento de nuestras primeras abuelas y abuelos. Los idiomas maternos de cada pueblo surgen y se utilizan en la cotidianidad, interactúan con los pensamientos o se trenzan con nuevas energías y sentimientos en el mundo, porque son las madres las encargadas de transmitir los idiomas y son ellas la columna vertebral de los pueblos para mantener la cultura de los pueblos en el caso de la cultura y civilización maya. Los idiomas indígenas ancestrales se utilizan en los discursos ceremoniales, espirituales y en muchas actividades sociales, culturales. Nuestros abuelos los dejaron plasmados, esos conocimientos en estelas, en dinteles y en piedras. Tienen sus propios códigos de comunicación y cumplen una función de sociabilización. Han evolucionado los idiomas ancestrales y se enseñan en los diferentes espacios, escuelas, hogares, mercados, en las calles, los buses y en los campos de los pueblos del mundo. Se transmiten a las nuevas generaciones a través del tiempo, se expanden en diferentes territorios y nos permiten comunicarnos con el cosmos, los elementos, con nuestro entorno y la biodiversidad. Los idiomas ancestrales están ligados con el arte y la ciencia, la astronomía, la matemática, la arqueología, todas las clases de arte. Por la riqueza de su expresión y su cultura, tienen un inmenso valor para los pueblos del mundo, pues permiten su desarrollo social y su diversidad cultural.
Los idiomas ancestrales enriquecen las tradiciones y costumbres de nuestros países plurinacionales del mundo. Janila Mateos. Creo que solo voy a compartir uno con ustedes. Muchas gracias. Yo me siento en casa porque nuestro calendario hoy parece que es el 7A, el Día de la Familia, el Día de la Casa, el Día de la Milpa, cuando la madre Xmucanec dejó como prueba el alimento que conlleva las tortillas. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias, querido Rey, por invitarme. Gracias a la Librería del Congreso por aceptarnos aquí. Y soy Dana Gelinas, de México. Es parte de mi libro que acaba de salir, que se llama Incitato. Son epigramas acerca de Trump. Trump y el vendedor de almohadas mágicas. Mike Lindell, my pillow guy, mercader de cualquier cachivache vía telemarketing, es Trump más un mostacho teñido de azul. Ambos son maestros natos de ceremonias de circo. Mike saca de la chistera aquella fórmula de poliol e isocionato y vende almohadas de poliuretano de superficie lisa. Una reinvención de petróleo y azúcares de aquellos remansos de plumas de palomas que soportaron el infinito tantas veces, envueltas en Buzz Lightyear o el vaquero Woody o en cubrealmohadas de Barbie, e incluso de las galaxias de los antiguos transformadas en fuegos artificiales del 4 de julio. Dream America Great Again. Lindell anuncia que él mismo es capaz de ocupar la oficina de la inteligencia y de reconvertir la poliespuma de nuevo en alas. Coloca martillo y yunque del oído derecho, la nuca donde reposa el organismo todo, suma los algoritmos de los ángeles y restaurarás así galope y crines de los caballos salvajes del siglo XXI de América. Del epigrama es 47. Yo no sé qué tiene el fascismo que encanta como prodigio. Parroquianos de domingo se convierten en soldaditos de plomo. Platinadas debutantes se transfiguran en simios en tacones. Los niños crecen y crecen hasta ser vigorosos golfistas amenazados por criptodivisas. Y delicadas reinas de belleza del Ku Klux Klan cortan cartucho como francotiradoras. Gracias. Muy difícil seguir después de tan maravillosos poetas. Yo estoy en el cielo. Estamos en el cielo gracias al Rey. Gabriela Gutiérrez Simus, vivo en Seattle, Washington, y crecí en California y en Durango, Durango, México. Hay un poema que quiero leer
que tiene inglés y español, se llama Translanguaging. Y ese poema es importante. Because I speak with my imagination, you stopped listening to me centuries ago. Porque hablo con mi imaginación y no mi lengua, me dejaste de escuchar hace siglos. Translenguar no es español, sino un carnaval de palabras, florido y resonante en todos mis existentes lenguajes. It's not fully having the specific words university specialists would use to say the same thing I mean in all my languages. Déjame ser comprendido en formas que no habías imaginado, porque hablo con mi imaginación. Translenguar no es español únicamente, sino una lengua con pilón. No es tener las palabras académicas para decir lo mismo que te quiero decir en mis lenguas bajas. En algún momento, marginales, pochas, cortadas con los dientes, pero que sin embargo pegan su chicle en el universo. Las palabras que no sé tienen color en otra lengua, colores semióticos, colores feudales, colores ambientales, colores maternales. Si te digo, ok, es porque mi corazón estuvo en África. Jazz, jam, merengue y mollo colorean mi espíritu en África Occidental y me enseñan a comer serpiente y adorarla a la vez. Si te digo mis placeres, jambo, mambo, gambo, marimba, es porque la música de África pasó de los huesos a la lengua y contaminó mi espíritu políglota. El Swahili llegó en un safari de palabras. En mi profundo carnaval de sentimientos, Swahili arrived in a safari of words in my deep carnival of senses. Es difícil escoger dos. Ese es el único que tiene español e inglés. El poemario está totalmente, es totalmente bilingüe, español e inglés. Voy a leer este porque tiene francés también. Postres o desiertos. He visitado más desiertos que el mío. He estado en desiertos de mi propio continente de miseria. No, ce n'est pas la chanson des misérables que je chante. No es la canción de los miserables que canto autour des invalides qui peuvent encore chanter, alrededor de los inválidos que todavía pueden cantar. C'est peut-être que le soleil de midi nous rend aveugles. It's probably the midday sun that renders us blind. L'Afrique nous attend avec sa clarité, son élégance, qui n'est pas encore ramassée. África nos espera con su claridad y su elegancia, que todavía no recogemos. Nous ne mangerons pas les serpents du futur. We will not eat the serpents of the future. Les desserts que j'ai trouvés sont pas encore glorifiés. Si le Chihuahua ou le dessert de Sonora était en Angleterre, alors là, on les aurait déjà domestiqués. If the Sonora or Chihuahua deserts were in England, there, they would have been already domesticated. Quand je dis dessert, je ne veux pas dire qui sert le dessert. Non, je ne veux pas remuer ce mousse qui me taquine. Le Colorado Plateau, Mojave, Columbia Plateau m'attendent, Atacama, Death Valley, Great Basin, Patagonie m'attendent.
La mémoire, c'est comme un corps d'eau dans lequel on plonge chaque jour, sans écrire le jour, les minutes qui nous donneraient ce corps. La memoria es como un cuerpo de agua en el cual uno se echa un clavado. Todos los días, sin escribir, ¿qué nos dará ese cuerpo de agua? Comme si on allait en revers dans un camion lourd qui te permet seulement d'aller en arrière plus lentement que d'attraper le futur, as if you were reversing on a heavy semi-truck, which allows you only to go backwards slowly than to trap the future, como si fuéramos en reversa con un camión pesado, lentamente para atrapar el futuro. Je m'excuse. Les cauchemars n'ont pas encore fini. Me disculpo, las pesadillas no han aún terminado. Postres o desiertos. Buenas tardes. Qué maravillas que... Oh, buenas tardes. Qué maravillas que hemos escuchado, ¿eh? Parece que estoy muy bajita, soy muy bajita. Está bien. Bueno, como Dana nos... Perdón. Elizabeth Lara, de Estados Unidos, dominicana por matrimonio. Bueno, ok. El primer poema, estoy respondiendo a Dana, que nos introdujo al presidente anterior. Se llama Estimado lector, ¿dónde has estado? Es un poema de pandemia, tiene un tono un poco áspero, que me excuse. Estimado lector, ¿dónde has estado? Te has adherido a los glóbulos rojos mientras pasan su bando de corazón al hígado, a los pulmones y de vuelta. Te has mecido con el boom boom de tu bomba. Has visitado tu cerebelo. Le pusiste arnés a tus glóbulos blancos, a sus corceles de ataque. Se mueren por morir por ti, día tras día. Te zambulliste en tu tráquea, agitaste tu árbol respiratorio. ¿Por qué no me muestras tu retinaria rabia? ¿Por qué no me resumes aquello que tus ojos rastrean? Los labios ondulantes del viejo pelos de elote, el gangueo de Queens del gobernador, filas de cajas blancas llenas de muertos, el clima que mata y mata. Te has puesto una mascarilla, has enguantado tus manos. ¿Cuál geografía estás explorando? ¿Las conocidas colinas de la carne de tu amante? ¿Los botones en tu control remoto? ¿Has metido la punta de los pies en manolos de 5 pulgadas? ¿O has derramado un jordán de lágrimas? ¿Qué parte del cuerpo tirarás por la borda hoy? ¿La nariz prominente? ¿El ojo errante? ¿Los dedos encallados? Para mí, todo tu ser es ajeno. Eres contagio. Sorry.
Espérese, voy a encontrarlo. ¿Dónde está? Perdón. Ok. Algo sobre los abuelos por el lado de mi papá. Un cuento familiar. Era en la parada de autobús. Mi abuelo era un hombre de poca conversación, aunque se podría decir que él era Zeus y la señora Walton era Io, porque en algún rincón de aquel pequeño pueblo encontraron una manera de mantener un secreto. Y ese día cuando mi abuela era, podríamos llamarla, toda perfumada, con sombrero puesto y vestida para ir al pueblo, estaba esperando el autobús. Zeus habría estado en el trabajo o en su sillón jugando a las barajas, porque no estaba ahí para ver el bolso de Hera cuando sobre la cabeza, la bolsa de Hera cayendo sobre la cabeza de Io, esparciendo sus horquillas y lanzando sus gafas por la acera, ni para escuchar los resoplos de los pasajeros en el autobús que miraban boquiabierto la maraña de corpiños desgarrados y zapatos fuertes, hasta que el conductor tiró la puerta y siguió adelante. Bueno, mi nombre es Luz Estela Mejía, soy de Colombia, pero vivo aquí en el área cerca de Washington. Y respondiendo también un poco al tema, voy a leer este poema que se llama Levanta ese muro en la frontera. Hay murallas creadas por silencios, palabras que nos encierran en lo que no somos. Cada vez que nos señalan con sus voces, un muro se levanta. Barrera invisible, sin cemento ni metal. No podemos escalarlo, ni destruirlo, ni rodearlo. Nos amurallan en significados que nos despojan. Lanzan mentiras con fuerza, ladrillos construyendo muros, estrechando mentes. Coliseos romanos con nosotros en la arena y el pulgar del emperador siempre hacia abajo. Armados de tesauros, blandimos las palabras para romper muros y construir puentes. Palabras precisas que nos darán nuestros verdaderos nombres. Y como para subir el ánimo, se llama La esperanza que viene. Tenía una esperanza pequeñita, salamandra escurridiza en el camino, debajo de las piedras y las ramas. Había que buscarla en la hojarasca, levantar los obstáculos, arañar el desierto y de noche dormir sin ella. Ahora mi esperanza viene enorme, con pasos de montaña agreste, caminando de la mano del pueblo, río que canta bajando en la sierra. Ahora es negra y regia mi esperanza, es canela y verde y fabulosa, con su cara de achiote y su cabello de selva. Huele a tierra sembrada y a fruta dulce y ácida. Con sus manos callosas y sus pies danzantes, tiene raíces de árbol y sueños de nube. Viene como la lluvia que moja mi cara y no viene sola. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Roblest. Originalmente soy de México, pero vivo aquí en este país hace muchos años. Bueno, voy a leer de un libro
que es inédito y bueno, está en proceso de publicación y se llama Diminutivo a solas. Para los que no sepan, el diminutivo es en español una forma muy interesante porque puede ser sustantivo, puede ser adjetivo y se usa pues, para dar amor a alguien. Mi abuelita, linda, mi hijita, ¿no? O sea, acaricia el lenguaje, el diminutivo. Aquí está, cosas del diminutivo. Lo veo, pero no puedo usarlo. Alguna vez lo escuché de labios de mi madre. Lo vi brincar entre las manos de mi abuela Sofía. Se convirtió en un dibujito a crayón de mi hermana niña. Lo deletré al oído de mi primer amor. Lo perdí, lo recuperé, se escondió. Y a estas alturas, y en este distópico mundo nuestro, está desactivado. Muy escondido, quizá, eso espero, entre la réplica de mis recuerdos, posiblemente nadando en el fondo del universo miniatura de mis sueños. Ups. ¿Dónde se quedó? Acá está. Abecedario diario. La E sonriendo en una fotografía. La O sumiendo la barriga. La U brincando la cuerda, dice la canción infantil. Las consonantes perdidas en la palabrería. Al fondo, en otro cuarto, 3 esdrújulas viendo una película muda, jugándose a los dados, los acentos. La K por B, la C por D y todo lo que reste en el sinsentido de la razón y el enmudecimiento. Los diarios se han perdido en el anecdotario de lo terrible. La televisión en la suma de la banalidad y el Internet es el gran hermano, el ojo del robot sobre de ti. Nos debatimos ahora mismo en el superlativo, entre la estupidez, lo irracional y lo increíble. Bueno, creo que nos hemos manejado bien con el tiempo y es hora de hacer este pequeño receso que va a ser para reflexionar sobre esto que acabamos de hacer entre todos nosotros. ¿Qué es lo que transforma? ¿Qué función tiene esa verdad en la que a la que nos hemos lanzado? Yo he traído una serie de preguntas que voy a repartir ahora. ¿Cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Hay 20 copias. Quiere decir, yo me tengo que quedar con una. Vamos a repartir, se puede... No, me tengo que quedar, creo que sería bueno. Y estas son... Estas preguntas son posibles inquietudes, interrogantes para encerrarnos en una conversación. Esta es la página 1 y esta es la página 2. Son 2 páginas. Son 2 páginas. Ella está repartiendo la página 2. Esto comienza por la pregunta 8 o 7. Y la razón por la que he hecho esto en particular es precisamente para entrar en calor. Podía haber hecho esto simplemente sin presentarles nada, pero creo que es mejor el tener un referente para que todos sepamos cuál es la pregunta a la que cada uno está respondiendo. Y la idea, yo voy a comenzar con algo general, ¿okay? Voy a comenzar con algo general relacionado con esto que hemos hecho ahora mismo. Y me voy a permitir comenzar leyendo un texto muy breve, que es el texto que abre
la antología de los poetas de este año. El título de esta antología es Omnia Vincit Poesis. Me imagino que ustedes verán inmediatamente la función del texto Omnia Vincit Amor. El Omnia Vincit Amor yo lo he tomado como referente para titular esta antología Todo lo puede amor. Y amor, como ustedes, el amor, todo lo puede poesía. Y voy, el amor, claro, porque la poesía es amor, el amor es poesía. Y voy a comenzar esto con un texto de un poeta norteamericano que se llama William Carlos Williams. Vamos a comenzar esta reflexión. El texto es un poema muy largo de William Carlos Williams, que se llama, en español se llama, lo tradujeron como asfódelo, es una flor. En inglés se llama Asphodel, that greeny flower. Es una flor. Y voy a leer el texto primero en inglés y luego en español y después entramos en la discusión para tratar de alguna forma darle razón y sentido a nuestra vida. Esto es algo realmente filosófico a lo que estamos tratando de entrar. It is difficult to get the news from poems, yet men die miserably every day for lack of what is found there. Mi traducción. Es difícil recibir las noticias de los poemas. Sin embargo, los hombres mueren miserablemente cada día por falta de lo que allí se encuentra. Entramos, dejamos esto abierto. Alguien que quiera decir algo puede venir aquí, porque obviamente lo estamos grabando. No hablen desde allí porque va a ser difícil. Pero creo que a partir de este texto podemos lanzarnos a hablar cualquiera de estas preguntas. Nuestra situación ahora mismo es una situación enfermiza. Hemos salido no de una pandemia, hemos salido de una serie de pandemias. Y la pregunta central por la que podemos comenzar, ¿para qué nos sirvió la poesía durante estos 4 años, durante estos 8 años, en que nos hemos enfrentado a una pandemia detrás de otra, y cuando salimos de esa pandemia, parece que la sociedad, las elecciones europeas acaban de pasar y las extremas derechas han surgido, aunque Elizabeth me decía que fue esperanzador porque iba a ser peor, pero no fue tan peor. Y de ahí viene mi primera pregunta. ¿Qué significa salud individual o colectiva? ¿Y cómo puede la experiencia poética, el acto poético? Y el acto poético no quiere decir que alguien se sienta y empieza a escribir. El acto poético es un acto de lectura del mundo. Todo es poesía. Esto también. Hay el milagro de que yo con una cosita aquí y ustedes escuchen esa voz amplificada, como el milagro de que alguien diga los hombres mueren miserablemente por no leer poesía. ¿Qué significa hoy esa salud individual, colectiva, y cómo puede la poesía contribuir al bienestar de una sociedad que queremos que se salve, que queremos que no se nos muera? ¿Cuál ha sido el papel que la sociedad le ha entregado a la poesía?
a los poetas. Ya sabemos, no se olviden que Platón nos echó de la República. Y nos echó de la República precisamente porque decíamos la verdad. Los poetas, no se olviden de esto, los poetas han creado a los dioses. Los dioses son creación de la poesía. Y el poder político y el poder religioso se ha encargado de absorber esto para poder mantener al pueblo en la servidumbre intelectual. Los dioses no son nada más que metáforas de lo que no podíamos entender. Zeus, el rayo. Tlaloc, la lluvia. Porque cada día, cada vez que llueve, nos preguntamos, ¿cómo puede llover? Y además que a veces, que pasa en el Caribe, que tú estás aquí y la otra persona allí y está lloviendo allí, pero no aquí. Y tiene que pasar. Estas son funciones extraordinarias de la poesía. ¿Qué papel le ha tocado al poeta en la sociedad? ¿Y ese papel es merecido o debería ser otro en la sociedad? Yo estoy simplemente esperando que alguien levante la mano y yo sigo hablando. En esa responsabilidad que se le ha dado al poeta, la responsabilidad de la cura de los males de la sociedad, a través de la palabra, a través de la imaginación. Einstein decía que el verdadero campo de la investigación científica es la imaginación. En esa responsabilidad que se le ha dado a la imaginación de curar los males de la sociedad, ¿debería entrar el poeta? ¿Cómo han respondido los poetas a esa tradición? Y si no existe, ¿qué es lo que se ha roto? ¿O hay algo que sigue igual? De los poetas que eran bates. Bates es que vaticina, que ve el futuro. Ve el futuro porque viene del pasado. Como Tiresias, que era hombre y mujer, era viejo y joven, que conocía el futuro, conocía el pasado. ¿Qué compromisos asumimos nosotros con la palabra? Algunos de los poemas que se han leído hoy presentan un compromiso confrontacional con la sociedad en la que vivimos. ¿Qué compromisos asumimos nosotros desde la experiencia poética? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿O qué implica el poeta? Calixta hablaba del poeta en la responsabilidad frente a su comunidad, frente al lenguaje, porque todo funciona a través de esto, a través de la experiencia de la lengua. ¿Le debemos algo nosotros a la sociedad? ¿En qué grado? ¿Okay? Ya he visto 4 manos levantadas. Pues el poeta tiene la responsabilidad de crear nuevos dioses. Yo he tenido lecturas y han sido poemas pues devastadores, especialmente durante COVID que he leído. Pero a todos el poema que más les gustó es el que yo pensaba que menos les gustaría, porque yo escribo poemas a mi perro. Mi perra. Mi perra es como la diosa de la casa. Osa se llama. Osa, mariposa, primorosa. Sí, osa. Eso. Pero yo creo que en esta civilización, y bueno,
nuestro tío político es Thomas Kuhn, de mi familia, de mi esposo, que habla sobre cómo cambiar de paradigmas, ¿no? Y yo creo que estamos en ese cambio de paradigmas, que los indígenas, la gente precolombina, los nativos, ya sabían esto que nosotros estamos apenas aprendiendo, y es que los animales son nuestros dioses. Quizás no voy a responder exactamente a la pregunta, pero considero que un poeta o poetisa es una o un revolucionario, es un mosaico de pensamientos, de creatividad, y cada quien tiene una especialidad. En mi caso, soy defensora del ambiente, de la cultura, participo como autoridades ancestrales. También soy portavoz de las sin voces, porque los que no hablamos español u otros idiomas, tenemos que hablar por los pobres, por los despojos de territorios, por las mujeres, por los niños desnutridos y niños en la calle, ancianos abandonados por los hijos. Y hay una serie de temas que manejamos los poetas como portavoces de diferentes realidades en nuestros países y continentes. Así que, y también en defensa de nuestras culturas y rescate de los idiomas. Entonces, yo considero que cada quien tiene una especialidad de acuerdo a su realidad y cosmovisión. Muchas gracias. A ver, la poesía, ¿para qué sirve? La poesía es lo que nos hace pensar que todo lo que está dado en el sistema, para mí, y parece que está ordenado, la poesía es la pregunta de eso no es así, ¿por qué esto es así? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? ¿De dónde viene? Entonces, esta pregunta a lo que está dado y también una narración de experiencias que pueden ser personales, pero que son universales. Entonces, el poeta es ese puente que tiene una visión de algo que ha visto, que ha experimentado y tiene este poder de las palabras. A mí me gustan las palabras y las cesuras, porque entre ese juego de palabras y el espacio que hay, están como las soluciones a la vida. Entonces, pueden haber poemas divertidos y todo, pero hasta en eso de lo lúdico hay una verdad, que el poeta es un visionario, que es quien puede ver más allá de ese orden dado. También es una manera de unirnos, de saber que hay un poema para la alegría, para una fiesta, pero igual en el pesar encontramos muchos poemas que nos enseñan que otra persona ha sentido la misma pérdida que hemos sentido, el mismo abandono, como hablaba Calixta de la expropiación de tierra. Entonces, verdaderamente el poeta es necesario porque es un vocero de lo que está pasando, de quien siente lo mismo pero no puede decirlo. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Entonces, por ejemplo, con el COVID, una de las cosas que mantuvo la salud mental a mucha gente fueron estos foros que se abrieron, foros poéticos, artísticos, y fue la verdadera medicina, porque la vacuna llegó mucho tiempo después. Sin embargo, la gente estuvo muy atenta a todos estos eventos artísticos y mayormente poéticos. Entonces, la poesía salva, tiene un lugar enorme. Sí.
Bueno, respecto a la pregunta si debe ser comprometida o no, yo creo que la poesía siempre es comprometida, pero nuestro primer compromiso es con la vida y con la humanidad. Y de ahí salen como, bueno, que si es más hacia un lado o hacia el otro, un partido o otro, eso no importa, pero siempre que sea defensa de la vida y de la humanidad, pues ahí está la poesía. Y la poesía para mí debe ser algo que remueve los cimientos y las verdades reveladas y todas las cosas que la gente toma como, o que el mundo entero toma como absoluto. La poesía tiene que ser la pregunta, como decías, y lo relativo, lo que remueve, lo que rompe estatus y sobre todo alza a la gente como en una visión distinta de las cosas. Para mí eso es la poesía. Siempre que escribo, o sea, uno cuando escribe realmente no se, yo por lo menos no me estoy poniendo una meta o diciendo voy a tratar de que esto sea así. Uno escribe porque un momento dado lo inspira, digamos así. Pero siempre espero que mi poesía mueva y conmueva y remesa y haga que las cosas se rompan. Creo que Kafka fue el que dijo que debe ser como un hacha, algo así. Bueno, estamos en un mundo terrible donde la post-verdad ha llegado a esta realidad. Es decir, nunca se habló jamás, ni siquiera se concibió este asunto de las fake news. O sea, es fake news, entonces no es no news. O sea, ¿de qué estás hablando, verdad? Y parece que los políticos están felices con el fake news. Vamos, y mucha gente ama el fake news, o sea, lo toma como sinceridad. Es decir, la verdad dejó de existir, ¿verdad? La verdad dejó de ser parte de nuestra realidad. Hay que mentir, hay que ser falsos. Toda la internet y todas estas aplicaciones en el fondo son falsas. Mostramos nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor ropita, ¿no? O sea, pero atrás, obviamente, no tenemos buena ropita, a lo mejor somos infelices, ¿no? Entonces, también es la posverdad. ¿Qué hace la poesía? Bueno, la poesía siempre, obviamente, buscará la verdad, buscará esa profundidad de doble sentido y hasta, bueno, lo que se llama la doble función del lenguaje, ¿no? Eso es justamente lo que trabaja la poesía. La poesía funciona a través de metáforas, de símbolos, pero siempre trata de descubrir esa verdad, como decían las compañeras poetas. La función de la poesía es justamente el asunto de la rebelión y enfrentarse a la política, enfrentarse a la demagogia y toda esta mentira. Esa es la función de la poesía, en mi opinión. Bueno, los poetas han inventado los dioses, pero los dioses también inventaron la poesía. La necesidad de comunicarse con lo absoluto y tratar de resumir en lo absoluto el poder de todas las cosas. Y el poder resumido en el conjunto de todo lo que es positivo para una palabra que ya se mencionó, que es la humanidad. Y la humanidad es el compromiso de los poetas. A la humanidad nosotros defendemos, le cantamos, describimos, cuestionamos y buscamos permanentemente. Entonces, el papel del poeta es precisamente utilizar el poder para destruir aquellos poderes que atentan contra la humanidad. Bueno, la poesía para mí es el canto de la tribu, el canto original. Los dioses se inventaron porque había verdades tan tremendamente fuertes que necesitábamos un nombre para cada dios, pero lo que me parece maravilloso realmente es que la tribu retomó esos nombres y esos dioses y los repitió hasta el cansancio. Gracias a eso existe la cohesión social y existe la vida. Y para mí, verdad y vida son exactamente lo mismo. Incluso lo noto si un poema está alejado de la verdad y como decía Álvarez Bravo, nuestro enorme fotógrafo, bueno, además de muchos otros, pero ese enorme fotógrafo, yo le pregunté, ¿cómo haces para que tu trabajo sea tan maravilloso
Y entonces él me respondió, jamás enseñes las fotos malas. Jamás. Entonces, a veces escribimos y en ese momento volvemos al origen, volvemos al canto de la tribu original y bueno, Dios me dé fuerza para tirar todos los poemas que nos sirvan. Gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes. Un gusto encontrarnos en una reunión así de confraternidad. Y hay una cosa que voy a quizás un poco pinchar el globo. Hay un peligro de que hablamos de dioses, de poesías, de una serie de cosas, y a veces los poetas se creen dioses. Y hay un poema que a mí me marca, que es de Eduardo Mitre, que en un párrafo le dice a su hijo, hijo, nunca te olvides, de aquí nomás somos. Entonces creo que el poema, la poesía, es nombrar de otra manera, nada más. Entonces cuando el poeta, cuando empieza un poquito a codearse con los dioses, corre el peligro de no hacer poesía. Porque la poesía es sencilla, es simple, siempre se la hizo. La Biblia empezó escrita en poesía, el Corán empezó escrito en poemas, una serie de libros sagrados, sí, fueron poemas, ¿por qué? Y ahí viene un poco que el poeta no se crea Dios, el poeta crea, recrea, pero no es un Dios, de aquí nomás somos. Pues precisamente lo que dijo el compañero anterior, pero sí hay dioses poetas. Y claro, formular neologismos, por ejemplo, eso es lo que yo había dicho inicialmente, pero se me olvidó y quiero mostrar un pedacito de mi poema que habla sobre, empieza así, se llama Certeza. Mi perro teme el olor penetrante del abandono. Mas aún así, la gente muere sola, olvidada, traicionada y despreciada, o simplemente ignorada diariamente. Y el final, no leo lo del medio. En mi mente conduzco por las montañas hacia ningún lugar, simplemente buscando el quién sabe dónde de la certeza que los perros ya poseen. Esto no es para solucionar, esto es una cuestión filosófica de reflexión. Vamos ahora, ¿sí? Gracias. Vamos a regresar a una segunda ronda. Tenemos media hora, o sea que podemos hacer exactamente lo mismo. 2 poemas, que puede ser un poema largo o 2 medianos, o 3 cortos si son muy cortos, 3 o 4 si son cortitos, ¿ok? Y evidentemente iniciamos con José Enrique del Monte. Ahora ya no tienen que decir su nombre porque ya están grabados. En pedazos. Me desgranas con solo verte. Con solo girar y descubrirte me deslizo sobre el aire e insinúo que no sabes del poder de tu sombra, de la delgadez de tu estela o de la gravedad de tu voz. Me desgranas y soy incapaz de retornarme, desplegado sobre un vértice, destrozado en las fisuras, a un paso de distancia y todavía un puñado de mí mismo. Me desgranas en la tierra o en las ondulaciones del eco, donde se repite y se repite esa mirada con la que juegas estandarte y que despliegas en mi cara. Me desgranas y lo sabes, e insinúo que no importa, que tan pronto des la espalda retornaré por fin completo. A ver, aquí.
La casa huele a vestigios de gardenias, voluntades permanentes se aglomeran. El tiempo, un pequeño talismán de aperturas infinitas, traiciona la rigidez de sí mismo, ofrece palabras ya perdidas. En cada encuentro la casa envejece, algunos motivos la delatan, el sofá vacío, el armario en la sombra, un mantel desmenuzado que ya nadie admira. De las paredes brotan ruidos, colores confundidos que sellan testimonios o conquistas. La casa señala el centro donde el mundo giraba siempre, al revés en las tardes, repetido en aromas, la piel ahora se cubre de albergue. Un caracol en la mano donde imaginábamos el mundo, tantos rincones, batallas y furias, aposentada de placidez en el pasado, la juventud en un instante vuelve. La casa huele a pasillos somnolientos, suena huella de sonrisas, aún el sol la transparenta en componenda de misterios o de algarabías. Un pozuelo te sorprende y caminas detrás de las gardenias. Voy a leer Razones Poéticas. Comienza con un epígrafe que dice: sé que también la poesía conduce a la locura y que un poeta es como un cartero que corre envuelto en llamas, alguien que corre envuelto en fuego con algo en la mano que tiene que entregar. Isidoro Blaisten. Soy poeta por un acto heterogéneo de rebeldía y agradecimiento ante la vida, sus seres, circunstancias, paisajes y mercancías. También porque he intentado conocerme y entender a mi semejante. Ser poeta es un oficio urgente, bello, sagrado, comprometido. A veces no quiero serlo, pero la poesía insiste y si la ignoro, me enloquece. De niña me apasionaban los edificios y construcciones. Consideré ser arquitecta, pero hasta el día de hoy no se me dan las matemáticas. Confundo el 5 con el 7, la derecha con la izquierda y no sé trabajar en equipo. Asimismo, tenía fascinación por los locos, pero no se puede ser psiquiatra sin ser médico. Y las agujas y la sangre me provocan vértigo. Ejercí muchos oficios para procurar salarios. La poesía fue mi constante y pulmón en el desatino. Pasé de leer a escribir porque encontré en las palabras sus imágenes y cesuras, una manera de comprender lo vivido, una panacea a lo inesperado. Entonces me di cuenta que el poeta construye puentes para alcanzarnos en la alegría y en el dolor. Diseña ventanales que ofrecen espectáculos oscuros y de luminosidad, íntimos y públicos. Nos desciende a las más húmedas mazmorras y asciende a un soleado panteón por las escaleras de Piranesi en un solo verso. Hay algo igualmente hierático e inocente en la locura que nos han robado, queriéndonos hacer sujetos de producción sistemática. Hay una cuerda que permite al poeta zambullirse en el inframundo, nadar en el aqueronte, revolcarse con los engendros y salir a flote a contarnos sus vivencias, a recordarnos que no estamos ni tan solos ni tan desquiciados. He descubierto que la poesía es la apertura a las posibilidades. No precisamos un cohete para llegar a la luna, ni atravesar océanos para sentarnos al lado del Ganges, ni esperar que regrese un amante extraviado. Nos basta y lleva por doquier el verso preciso. Y en medio de la miseria humana y del abuso, de tanta guerra, la poesía nos abre un paréntesis, una plegaria, a veces una denuncia, que nos recuerda que, a pesar de todo, tenemos esperanza, somos hermanos. Por eso escribo, porque la poesía salva. Continuando con esta ronda de poemas o partes que tienen su punto de reflexión metapoética o sobre la comparación del poeta con Dios, con una forma de creador, este es uno que sí que está en Poserótica, que es un poemario que se publicó el año pasado, 2023, en octubre, en una editorial española que se llama Letra Versal.
Originalmente llevaba el título de Introducción a una opereta filosófica llamada Europa, pero en Posterótica solamente tiene el título de Anillo I. En bucle, en la poesía contemporánea, una asceta renuncia a la gloria a una cama, la llevan 7 elefantes dorados. Al contrario, en la poesía eterna, debe saberse que lo que siempre se ha escrito son facturas. Falsifica la poeta en un acto de lucidez repentina una voz y dice: son genuinos estos versos. Concibe la poeta que la sinceridad socialmente está bien vista y el deseo no engaña. Es una pregunta que antecede. En bucle, en la poesía contemporánea, todos queremos escribir sobre la poesía contemporánea. Autocita: nadie escribe para nadie, nadie escribe, nada pasa. Y si alguien escribe, nada pasa tampoco. Hay épocas en las que los más grandes artistas, dice Pasolini, son precisamente manieristas desesperados. Pastoral que imita las voces de sátrapa en Iberia, realzan contiguo a Catón el teorema tintado, se expresa y dicen que 2 voces en el fondo de un cristal se cincelan, consumen la voluntad de alguien de moverse solamente persiguiendo solamente la palabra. Grita Europa y más allá. Sitiadas ciudades sorprenden la luz de las casas reunidas, cincelan. Quien dice que en algo no vio festines, vio cielo, vio caras, que cuentan las canas, consumen los aires un día, un buen día. Inmune al dinero que se usa, se cuida, se lava, predica, rastrea la palabra. Grita Europa, 2 cantos, volviendo de Siracusa a los limbos, aislados, las rifas, los aires, en medio de un gran festival sonoro, la isla El Martillo, y entonces descendimos. Grita Europa, la nave, Sorella, la luna, en hoteles, sectores que no fueron, se sorprenden, descuidados, deslavados, desdichos, desarmados. Borgoña, y entonces juramos fuerte y prometimos y mentimos, y entonces descendimos. Grita Europa, una estrella, iluminada entre nosotros una estrella, rapiña de pobres que vieron hablar luminarias, pensamos, con piedad la palabra. Grita Europa, el silencio. Grita Europa que en Europa, por el precio de una copa de té, podrían los normales, los valientes parados. Sí, el dolor de Quirón o las vistas que son bellas, quienes viven demasiado entre 2 semiconversaciones suficientes, salivan, productos. Escribir la pastoral que imita las voces de sátrapa en Renania y tú, que quisiste abolir el tiempo, yo. En consecuencia, ahora quiero la justicia, 1 millón, ofrezco a cambio de la ruptura, 1 millón de voces, 1 millón de cantos, 1 millón a quienes prefieran ser pobres que las manos, que la sangre, que la violencia. En medio de un gran festival sonoro, 1 millón de voces cantan, grita Europa, che il sol che pria d'amor mi scaldo il petto, di ve la verità m'avea scoperto, provando e riprovando il dolce aspetto. Los músculos que rodean al ojo se entrenan al llorar, el sistema nervioso ordena la glotis, prohibido cerrar. Insiste la glotis, noli me tangare, Cabanel representa, las lágrimas cantan, grita Europa. En 30 gloriosos acordes confirman su corte, el aire, un tresillo castiga en las cortes la belleza. Es verdad, la belleza se persigna, ha perdido su turno y grita. Un cuplé de naufragios le exige a la luna que esta noche finja caer y en sus ojos se acabe el mundo. No es suficiente. Con la voz de unos niños no es suficiente porque el brillo de los ojos es un reflejo de algo que están viendo esos ojos. Contemplan ombligos, empápame así. Usted está basada en carbono o en silencio. Imágenes prueban un reducto de inmediatez si en ser y acontecimiento no hay ser sin parte. Pudor, patricio patente en esquelas ajenas y tendremos consuelo a alguien. Grita Europa, somos seres de razón y previsiones económicas. Nunca olvidaremos el lenguaje del paraíso. Mas cual rueda que gira por sus huellas, el mío y su querer movió igualmente el amor que al sol mueve y las estrellas. Las catedrales católicas son superiores. Nunca fuimos amantes inocentes, protestantes, de emociones grises, turquesas o ingrávidas, impacientes. Nunca olvidaremos el lenguaje del paraíso. Las flores, las lilas, nunca reconciliaremos costumbres, Dios y el capital. 100 tablillas, mandamientos, balbucea Moisés. Balbucea Dios dice, yo no quiero un hijo tuyo. Balbucea Dios dice, ¿qué has hecho con este cuerpo? En bucle, en la poesía contemporánea, una asceta renuncia a la gloria y Europa
representa ante todo una palabra. No escribas poesía sobre la poesía, la literatura, el texto, la palabra, la poesía, la interrogación sobre la interrogación en sí misma. Es un marco filosófico superado, es un marco poético en barbecho. Todas estas palabras van dedicadas a los cuerpos que mi cuerpo no volverá a tocar. Me parecía impuro no dedicarle algunas al cuerpo mismo que yo misma he escogido. No volveré a sentir los textos que ya he escrito, no volveré a dedicarte las mismas metáforas, renunciaré a la interrogación sin imagen y reduciré todos estos espacios al botón que encuentre en la cima de tu boca o las baldosas, las juntas con una mano edificaré olvidando los planos de los hogares que pensé compartir. La poesía es otra forma más abstracta de matrimonio. La poesía, pequeño sol, es un anillo de palabras. Bueno, buenas otra vez. Batzin taxig. Rikiri xololen tzig kan kayef ni ashpan holonye. Bueno, batzin tzig. Riking riru ashomal kibish ritak chikopi yebishang. Yebishang tak huyu chukohor ritak kape tokri halachor tak shamanil yechon ekal kin kitzekeh chukaru shamanil kan hantapeka kikoten richin hantape spin yiyin hantapeka paruchokmilal Richiqa niwil nuajo. Rakentak awen chukari takhuyu hanila kuchuqa. Rinuyaki richin yachon abikin chupan rilokolek takrama. Hilvanando palabras. Con la sinfonía del canto de los pájaros yo canto. Camino en el campo entre cafetales lleno de encanto. Los susurros de los espíritus elevan mi espíritu. Me emanan la alegría de cada día que llega para continuar en el camino sin cesar con la lealtad para alcanzar la meta. Las montañas y maizales tienen mucha magia y fuerza que permiten hablar con uno mismo y con la inmensidad del sueño. Natashik Chiojerkan Tokyopiyen Nkakul Jalajortak Tsakonik Chupandi Kakasling Kochin kana cojeca chupandi kayonil toknapondi ru nikajaltiaga yo kiken rikindi lokolej ramaj nikaychuka nkajojomaj rika tsirin chuchi nelpe riru Ojom, chukha, nka sipah, rika tsetenik, rishin, nikikotka, ribinaki. Akuchi, nyakan, ajoabel, richin pakikotemal, yokase chuak ariruachulef, kerika, chupan, rijun, kantak. Stokpe riaga. Shok nikach el achiel riru ruach ri shapon chilapa ruachulev chuech ri lokolekach.
reviviendo el pasado. En nuestro caminar encontramos muchas brechas en la vida. Pasamos momentos desolados y llega la medianoche. Volamos con el ocaso del tiempo en el espacio, seguimos tocando nuestras arpas, creando música y poesía y regalando sonrisas para alegrar los corazones de la gente, dando amor y vivir con esperanzas en este mundo eterno. Así vamos creciendo cada día hasta que se anochece y volamos y volaremos como espumas al cosmos. Matías Chiver. Este poema lo escribí unos días después de la toma del Capitolio. A mí me pareció clarísimo que este expresidente se parecía muchísimo a Calígula, pero no sé. Incitato. Aquel niño que dijo en la Roma antigua, recuerda que todo me es permitido, y con todas las personas, repitió en la tribuna al pie de la curia, podría dispararle a alguien en plena Quinta Avenida y sería perdonado por mis fans. Solo reconoció un defecto en sí, la adriatepsia, una especie de desvergüenza o desfachatez, y su anverso, la indiferencia a quien le afecte. El heredero construye palacios que hacen reír al cielo durante sus insomnios, pero se refugia en Mar-a-Lago, un palacio flotante junto al Nemi. Se casó con Melania. Melania, no Milonia. 4 años fueron, no vida larga. Hay algo que no mencionan Suetonio, Dion, Casio, Filón, o el mismo Séneca. El déspota habla por teléfono imitando voces para amenazar a sus enemigos. Salvo soy, ellos me eligieron, igual que 2 me trajeron al mundo. No tengo edad, soy multitud. Aquel bebé de frac que elevan entre los muchos, el hombrecillo de negocios de 10 años que vende limonada y hace campaña en un suburbio. El evangelista enloquecido por un micrófono, ese pobre diablo que compra una cachucha de 38 sestercios, y aquella mujer que sueña con mi corbata roja, son como hijos que procreé con mujeres de la turba. Incitato, mi cabello de los bríos de oro, de sienes y crines que trepan por escalinatas del Capitolio, curia y tribunales, persigue el sueño inmemorial entre columnas de mármol. Gracias. Sí, esos niños que vemos en los campos recogiendo, piscando, como decimos los mexicanos, fresas y uvas y todo eso, yo era una de esas niñas. Entonces escribí este poema para un señor que fue como un segundo padre para mí, porque también quiero traerles esa realidad de los niños migrantes y migrantes que, bueno, tengo muchos poemas sobre eso, pero quiero hablar sobre estos hombres maravillosos que son padres de todos, ¿sí? Y que nutren a nuestras comunidades con todo lo que tienen.
y es otro mundo muy diferente al de la Biblioteca del Congreso, pero quiero traer este poema para ustedes. Se llama Ham Pedro Drum, Ham Pedro Ham inicialmente. Tararea, Pedro, tararea. Hay montañas en sus uñas, la tierra ha formado sus huellas. Cultivó maíz al lado de la milpa de fresas para el patrón, frijoles, calabazas y todo. Su padre tiene 90 a 99, 100, 103 años. En la vieja camioneta a su lado. Le sirve avena con fresas para el desayuno a don Alejandro, lavadas con el agua potable que llevan en cartones de leche que todos los trabajadores traen de casa. Comen las gorditas que Mercedes, la madre de 10, les preparó, tamales en hojas de plátano, para que don Alex recuerde que está rodeado por el olor de plátanos y su ciudad. Por la tarde, después de despertar de su siesta, pregunta, ¿dónde está Pedro? Por su hijo. 100 bocas responden, aquí con nosotros, aquí con usted. Todos los jóvenes trabajadores le echan un ojo al revolucionario mexicano que peleó para que su hijo, el mediero Pedro, cultivara fresas para 1 millón de hambrientos, bocas secas, bocas francesas, bocas belgas, bocas en el banco de comida, bocas del Salvation Army, bocas desagradecidas, bocas de Safeway, bocas estadounidenses, bocas en campos migrantes, haciendo agua de fresa. Engendró gente para defender, enseñar, sanar, alimentar, escribir, arreglar televisiones, instalar paredes, construir y vender casas, pintar, para el servicio público, el ejército y la naviera, el periodismo, el secretariado y encargados del zoo, al igual que personas que sonríen. Pedro tararea una vieja canción de Javier Solís en la radio, con la cual todas las mujeres del campo suspiran y recuerdan que no son máquinas. Payaso, soy un triste payaso. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Los primeros 7 años del matrimonio viví con mi esposo y los niños en Santo Domingo. Entonces, este poema es sobre una experiencia vivida. Se llama El cuerno de la abundancia. Lechuguero, 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 lechuguero. Con 15 centavos podía comprar el repollo de la ensalada. De su carretilla abundante, el lechuguero escogía una cabeza de repollo fresca y firme. Con una mano sosteniéndola en el aire, con la otra el filoso cuchillo desgastado por tantas veces afilado, que movía hacia arriba y abajo tan rápido que el ojo no podía seguir, construía tirita tras tirita sobre el papel de traza una montaña blanca que te ofrecía triunfalmente.
En la vida yo he viajado bastante, además me encanta el café. Entonces, arábica es una variedad de café, pero también yo he vivido en el Medio Oriente así. Entonces, el poema se llama Arábica. Las damas trajeron lo que necesitaban: granos, brasero, molinillo, olla, pequeñas copas de astil fino, una mesa baja de arcilla encima de una moldura donde el artesano del pueblo talló agujas y estrías, naciendo el acanto de sus hábiles manos. En las esquinas, una oración muda. Las mujeres se sentaron en el patio, alrededor de ellas sus vestidos en flor, sus pañoletas un derroche de rojo y amarillo. En el Medio Oriente, el café es espeso y lleno de historias, un polvo suave, burbujeando con azúcar al gusto. Árabe, griego, turco, son todos iguales. El nombre es una cuestión de geografía. Beberás sin drenar tu taza porque debes colocar tu platillo encima y revertirlo suavemente hasta que baje la borra mojada, que luego tu amiga examinará y te dirá: viajarás a la India o tu esposo volverá a casa, y que la lluvia que percibe ella te zarandeará hacia el sol. Bueno, yo voy a hacer caso, os voy a aprovechar la oferta de 3 por 1, 3 corticos por 1 largo. Sí. Bueno, entonces, está hablando de poemas y cómo se forman, algo así. Se llama He dejado mi esencia en cada letra. La palabra vuela entre los libros, cae en tierra ávida y nace el poema en mis entrañas. Las manos lanzan el verso, semilla de aire que se arraiga en la tuya, y florecen verdes las palabras nuevas. Encerrada en el fruto la promesa que te hará temblar desde tu piel, que no puedas olvidar el verso que te ronda, y cuando sientas la sangre sublevarse, sabrás que es el poema que te recorre azul entre tus venas. Cuando la polvareda sea roca. Me desgarro por dejar una palabra válida, que sea una señal, una pista geológica que demarque mi fósil, para que me encuentren cuando los escombros nos sepulten en los lechos secos. Que vean en mis versos las marcas de los dientes, los zarpazos, los golpes, y entiendan nuestra lucha. Y el 3 por 1, aquí está. Se llama Emigrar. Cuando me fui, no sabía que debía desnudarme del pasado, lavarme de recuerdos y nostalgias en el río de la ausencia. Mi vida anterior se quedó en la otra orilla y llegué sin testigos de mi infancia. Nadie que dé cuenta de mis días de columpio, de mi tiempo de árbol, de nido, de nube. No puedo convocarles, preguntarles. Debo fiarme de mis propias historias, con sus grietas, ruidos y silencios. Y cuando un olor me trae la fruta y enredado en su rastro la memoria, mi impulso es preguntar riendo, ¿se acuerdan? Y un golpe de tristeza me anuncia que aquí lejos solo puedo recordar a solas. El momento me dicta un poema y se va. Me he quedado sin nadie que se acuerde de mí. Gracias.
Bueno, voy a leer un par de poemas de este libro, salió el año pasado y se llama Inquilinos Mudos. Obviamente se refiere a todos nuestros compatriotas latinoamericanos que trabajan en todos estos edificios y limpian los baños, las cocinas, cortan cebolla, trabajan en las casas de los ricos en Georgetown y son tratados con la punta del pie. Y no tienen derechos y no sirven para nada, según estas personas, y se llama así. Emigrados. A los compas y vecinos de mi barrio. Sin rostro, camino. Sin huellas de las manos, trabajo. Escondido corro de un lugar a otro, tratando de hacerme invisible, de pasar desapercibido, de no levantar la voz, tratando de no abrir la boca. Tratando, voy construyendo algo que nadie se da cuenta y nadie más percibe. Soy sin ser una persona. Entre las sombras trato de esconderme de los policías, de los oficiales de migración y de los gandayas, de los hombres racistas y con pistolas que me miran con odio. Me muevo sin saber quién soy. Trabajo y trabajo acumulando dolores más que dólares, vejez y algo que se llama tristeza. Hace muchos años que no voy a mi país, hace muchos otros que no veo a mi familia y hace muchísimos más que mis ancestros dejaron esta tierra para regresar al círculo vicioso en donde estoy atrapado, el ir y venir del trabajo. De la masa de gente extiendo una mano para saludar, pero como no tengo sonrisas, nadie me responde el saludo. Cuando me veo en el espejo, soy una presencia, como una ausencia de lenguaje, mis ojos y lo que está detrás de mis lágrimas. Estoy en Aztlán, la tierra de mis ancestros, la tierra prometida, primero robada por los españoles, los británicos, después por los que vinieron detrás, siempre dominantes, en otro idioma. Ahí está. Baile de sombra. Clara, la chica de la limpieza, se colocó debajo del haz de luz, sobre el proscenio del teatro de la vida. Su sombra, recortada por la mitad, se tendió en el piso de madera. Clara se reclinó como si estuviera agradeciendo a las butacas vacías su presencia. Caminó por el círculo de luz y después comenzó a bailar lentamente, una música que le evocó a su abuela. Clara comenzó a soñar, a mover los labios, a tararear esa melodía que recordaba. De pronto, la invadió una gran nostalgia, pues la nostalgia, si bien es cierto es causada por los recuerdos, no siempre es así. Existe una nostalgia presente, una nostalgia por uno mismo. Es como salirse y verse desnudo, sin caretas, de frente, como un actor sin maquillaje en un espejo iluminado. Le dieron ganas de llorar. Quizás su sombra era una otra parte moribunda de su ser. Con cinismo, descubrió que ya no importaban los planes, los castillos de arena construidos en la playa, el escenario en el aire, el regreso, el doble adiós, el país hecho recuerdo. El teatro y todo adentro se fue llenando de humo. La sombra de Clara pareció asfixiarse y salió de la luz. Clara tomó del montón de sillas apiladas, una sobre otra, la que tuvo a la mano, la cargó con sus brazos y la acomodó sobre el círculo de luz que se iba cerrando. Tomó asiento. Entonces, con mucho cariño, se abrazó a sí misma, a lo que quedaba de su sombra. Clara, la que limpia el sudor de los actores, la que sacude lo que ha quedado de los personajes, la que junta los monólogos y los deposita en la basura. Bueno, poetas, hemos cumplido con nuestra misión de llenar el mundo de imaginación. Voy a pedirle a Suzanne que cierre este primer bloque de encuentros y poemas del 31 Festival
que llamamos nosotros Maratón de Poesía del Teatro de la Luna.